Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos. Es un honor tenerlos nuevamente con nosotros en este nuevo programa de Entre Tejas TV. En esta ocasión el tema es Izapa, ese sitio arqueológico en el Soconusco tan hermoso, pero también tan enigmático, por lo cual consideramos que era muy importante abordar el tema y precisamente agradecemos mucho al arqueólogo Alejandro Uriarte Torres que haya aceptado nuestra invitación para compartirnos sus conocimientos al respecto. El arqueólogo Alejandro Uriarte Torres es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Arqueología por el Colegio de Michoacán. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en sitios de Yucatán, Campeche, Chiapas, Michoacán y Veracruz. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de patrones de asentamiento, organización política y análisis espacial en arqueología. Actualmente es investigador titular en la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y coordinador desde 2006 del proyecto Investigación y Conservación de Izapa, el cual tiene como objetivos principales el estudio del desarrollo del asentamiento y emprender acciones de diagnóstico y conservación del patrimonio localizado dentro de esta zona arqueológica. Arqueólogo, bienvenido. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Siempre es un gusto poder, pues compartir, ¿no? Compartir sobre un sitio tan, como dices tú, tan conocido, pero a la vez tan enigmático como resulta Izapa, ¿no? Cada día que pasa, bueno, los diversos proyectos de investigación van arrojando nuevas luces sobre este asentamiento. Entonces, bueno, aquí nada más queremos compartir un poco de lo que nosotros estamos haciendo en este sitio. Entonces, si me permite, voy a poner una presentación. Sí, como bien mencionabas, Izapa es uno de los mayores asentamientos de la región del Soconusco, ¿no? Esta región que es costera de Chiapas, caracterizada por suelos muy fértiles, ¿no? Que desde época prehispánica ha sido uno de los principales productores de cacao, ¿no? De tal importancia que hasta allá hacia finales de la época prehispánica, precisamente, los mexicas nos establecen guarniciones en el Soconusco para poder aprovisionarse de un bien tan valioso, ¿no? Como era el cacao, ¿no? Bueno, Izapa es uno de los mayores sitios de esta región, como se llama, y venimos trabajando aproximadamente de 2015-2016, empezamos ahí un proyecto de investigación y de conservación con el fin de conocer mejor este asentamiento y también contribuir con acciones concretas para su conservación futura, ¿no? Aquí podemos ver dónde se ubica el sitio Izapa, ¿no? El sitio Izapa se ubica en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, aproximadamente unos 8 kilómetros, ¿no? En el pie de monte de la planicie costera chiapaneca, ¿no? Esta ubicación es muy ventajosa, o fue muy ventajosa para los izapeños, porque, bueno, les proveía de una serie de suelos muy fértiles, ¿no? Situados en una zona con una gran irrigación también, que lo cual debió haber favorecido en su momento cultivos de diversos tipos. Y probablemente desde esa época, desde la época de Izapa, que ahorita vamos a ver más o menos sus periodos de ocupación, pues ya el cacao debió haber jugado un papel importante, por lo menos es lo que se ha propuesto. Está muy cerca de la ciudad de Tapachula, ¿no? A unos escasos 15, 20 kilómetros de Tapachula y bueno, y prácticamente en los límites de la cabecera municipal de Tuxtla Chico, ¿no? Izapa tiene dos grandes momentos de ocupación, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de Izapa, ¿no? O sea, hay un primer momento que es el Izapa del periodo preclásico, es decir, estamos hablando aproximadamente de sus inicios en el 1800 antes de Cristo, y con una ocupación que más o menos finaliza por ahí del 200 después de Cristo para esta primera etapa de ocupación de Izapa. Digamos que este momento es cuando Izapa alcanza su mayor desarrollo y su mayor crecimiento dentro de la región del Soconusco, probablemente siendo incluso una de las cabeceras principales de toda esta región, ¿no? Hasta el momento se conocen aproximadamente más de 160 estructuras de este asentamiento que se extiende
pues básicamente por cerca de 200 hectáreas aproximadamente, ¿no? El núcleo del asentamiento durante el preclásico está compuesto por grandes construcciones arquitectónicas hechas principalmente a base de una arquitectura térrea, es decir, estructuras principalmente de barro, que eran recubiertas con muros o de cantos rodados provenientes de los numerosos ríos de la zona. De hecho, el mismo asentamiento de Izapa se localiza en la zona adyacente al río que le da nombre al sitio, el río de Izapa, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver más o menos el plano del asentamiento en general y cuál es el área que ocupó el asentamiento durante el periodo preclásico, así como la temporalidad aproximada de este primer asentamiento y las diversas fases que los arqueólogos han determinado para el desarrollo de Izapa, ¿no? Aquí podemos ver uno de los principales edificios de Izapa, que es la estructura 30, ¿no? Como se puede ver en la actualidad. Actualmente Izapa tiene 3 áreas abiertas al público, que pueden ser, bueno, ahorita en estos momentos de contingencia no, pero normalmente pueden ser visitados los grupos que se denominan con letras A, B y F. Este es el grupo B de Izapa, donde se ve uno de los principales montículos del periodo preclásico, ¿no? Estos montículos de arquitectura de tierra, principalmente. Y podemos ver otra de las características principales de Izapa, que es sus monumentos de piedra labrada, muchos de ellos, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos en particular, pero digamos que estas son las características principales de este asentamiento, cuando Izapa fue una cabecera muy probablemente a nivel regional. Estos son algunos de esos monumentos que caracterizan Izapa, que son parte de su sello, digamos, distintivo como sitio arqueológico, que corresponden a la principal fase de auge del asentamiento que se le conoce como fase Guillén, o sea que es un periodo alrededor del 250 a.C. al 100 después de Cristo, que es cuando se esculpen estos monumentos y se despliegan por las principales plazas del asentamiento, ¿no? Podemos ver los diferentes tipos de monumentos que caracterizan Izapa, como pueden ser los tronos o este tipo de mesas de piedra, que probablemente fueron como asientos para los gobernantes, se ha propuesto, o que también pudieron haber sido para colocación de ofrendas o algún otro tipo de prácticas rituales, ¿no? Los que son todavía más característicos, que son los complejos estela-altar, es decir, siempre va un altar, ¿no? Y enfrente de ese altar se coloca una estela muchas veces con representaciones labradas en bajorrelieve. Y los que les llaman monumentos misceláneos, que, bueno, su función a veces no es como muy clara, ¿no? Pero que son diferentes tipos de monumentos, como este que tenemos ahí en la imagen, que es una pilastra con una esfera de piedra en la parte superior, ¿no? Estos son los elementos, digamos, característicos de la ocupación preclásica, además de esta arquitectura de tierra que les comento. Aquí podemos ver con mayor detalle algunos de estos monumentos y sus características iconográficas, ¿no? Este es quizá uno de los monumentos más conocidos de Izapa, que es la denominada Estela 5, o el Árbol de la Vida, como también se le conoce, la cual muestra una escena muy rica en motivos iconográficos. Casi todas las estelas de Izapa están probablemente expresando ciertas realidades míticas, ¿no? Ciertos relatos míticos, ¿no? Que eran importantes para la gente de Izapa, ¿no? Esta es una de las estelas mejor, ¿cómo se llama? Logradas, ¿no? Con una gran profusión de elementos, con personajes haciendo rituales, ¿no? En la parte inferior se puede apreciar incluso hay unos personajes que están frente a un incensario, el elemento principal, que es el árbol, ¿no? Y diversos otros personajes que están participando en este ritual, todo enmarcado en una escena con un marco celeste en la parte superior y abajo con la iconografía que representa el agua. O sea, este es el marco donde se realiza esta escena. Aquí podemos ver otro ejemplo, que es la estela 2, ¿no? Que representa a un personaje ataviado con una indumentaria que es con elementos de un ave, ¿no? Que desciende desde un panel celeste, desde un área desde el cielo, va descendiendo hacia un árbol que
nace de un ser que se puede ver en la parte inferior, con ciertas características también mitológicas, ¿no? Con ciertos elementos que remiten a elementos como serpientes o algún monstruo terrestre que está ahí, del cual emerge, lagartos de los cuales está emergiendo este árbol, ¿no? Es importante señalar la importancia que tienen los monumentos de Izapa, porque de hecho las primeras intervenciones en el sitio ocurren aproximadamente en la década de 1930 a razón de que se hacen conocidos estos monumentos. Es decir, Izapa deja de estar ocupado aproximadamente por ahí del año 1200 después de Cristo y después ya no se ocupa más el sitio, hasta que en época contemporánea empiezan a reconocerse estos monumentos que empiezan a llamar la atención de diferentes investigadores, ¿no? Y es a partir de ahí que empieza una larga historia de investigaciones en Izapa desde los años 30 del siglo pasado hasta el día de hoy. Pero gran parte de la atención se ha centrado en estos monumentos que poseen un estilo pues, muy característico, muy único de esta área del Soconusco, ¿no? Que muchos han tratado de vincular como una especie de puente entre los olmecas y los mayas, pero que en realidad es un estilo propio de la región, que es compartido por otros sitios de la zona, pero es tan propio y tan único que recibe así el nombre. Actualmente se le conoce como estilo Izapa o el estilo izapeño. Tanta es la importancia que tienen estos monumentos para entender la historia de Izapa, que muchos de ellos han sido incluso, bueno, retirados del sitio y actualmente se exhiben en diferentes museos, ¿no? Principalmente en el Museo del Soconusco, en la ciudad de Tapachula, y en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, ¿no? Aquí podemos ver dos ejemplos que están exhibidos en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Que podemos ver el que se conoce como la Estela 1 y el Altar 1, que es un ser igual terrestre, un monstruo terrestre, con características anfibias y probablemente también de elementos que recuerdan a algún lagarto o serpiente. Y la llamada Estela 50, que representa un personaje descarnado, ¿no? Se puede ver ahí la osamenta de este personaje. Son estos elementos que también son característicos del estilo Izapa, ¿no? Y bueno, Izapa tiene, como les comentaba, dos grandes momentos, ¿no? El momento preclásico, caracterizado por esos grandes edificios, algunos de los cuales llegan a alcanzar más de 30 metros de altura, ¿no? Y en contraste, tenemos aquí lo que es el Izapa posterior al apogeo del sitio, ¿no? Que es el Izapa del periodo clásico y posclásico, es decir, un periodo que va desde el 100 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Para este momento, gran parte de los grupos del área principal del asentamiento, del área nuclear del asentamiento, es abandonado, ¿no? Y hay un reacomodo de la población hacia la parte norte del sitio. Ahí se puede ver ahí en el círculo rojo en la imagen, que es el llamado Grupo F, que se va a convertir en el nuevo centro de Izapa. Es un centro de dimensiones mucho más modestas que la del periodo preclásico, que se caracteriza, lo podemos ver aquí en la imagen, como una gran plaza de forma rectangular, donde predomina un edificio tipo Acrópolis con una pirámide que ahorita vamos a ver con más detalle, ¿no? ¿Por qué se abandona Izapa? Todavía no es muy claro. O sea, ¿por qué se abandona el Izapa del preclásico? No es muy claro todavía. Pero bueno, hay por ahí algunas propuestas que tienen que ver posiblemente con cambios sociales y políticos a nivel regional que obligan a que todo el asentamiento se reconfigure. Esto no quiere decir que la parte de más antigua Izapa quede olvidada por los izapeños. Tanto es así que continuamente están yendo a dejar ofrendas a los edificios más antiguos, ¿no? La gente del clásico y del posclásico va y deposita ofrendas, vasijas, en algunos edificios incluso van a hacer enterramientos humanos, ¿no? Es decir, a pesar de que es abandonada, la parte preclásica sigue teniendo una gran importancia para la gente de Izapa, ¿no? Pero cambia la configuración del asentamiento, cambian las características de sus edificios. O sea, sí hay un cambio que es muy notorio y muy importante para este periodo. Y es quizá uno de los periodos menos conocidos de Izapa, ¿no? Esta parte más tardía, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es en el grupo F, que también se encuentra abierto al público, las estructuras que lo caracterizan. Aquí ya tenemos una arquitectura
que ya cuenta completamente con revestimiento de piedra, de cantos rodados principalmente, aunque a veces se labran algunas piedras para utilizarse en escaleras o en esquinas, pero principalmente se utilizan cantos rodados que igual van montados sobre rellenos o núcleos completamente de arcilla, ¿no? Los acabados de estos edificios, los pisos, los aplanados que debieron llevar en su momento también fueron de barro. Es decir, es una arquitectura muy singular, ¿no? La de Izapa, muy importante, y que representa todo un desafío en términos de su estudio y su conservación, dado que Izapa se localiza en una zona que posee una gran precipitación pluvial cada año, ¿no? Entonces, conservar esos edificios es todo un reto que tenemos nosotros como parte del INA, ¿no? Como parte del trabajo que hacemos ahí. Aquí podemos ver el principal edificio de este grupo F, que es la estructura conocida como 125, que es un montículo piramidal, ¿no? Del cual, bueno, ahí podemos ver nada más algunas partes restauradas y el resto se ve todavía como un montículo de tierra, ¿no? Es un edificio de dimensiones mucho más modestas que las que podemos ver para el periodo preclásico. Tiene aproximadamente unos 8 metros de altura aproximadamente. Pero bueno, este fue, digamos, el centro ritual de Izapa, todo este complejo. Fue el centro ritual de Izapa para el periodo clásico y posclásico. Parte de este complejo ritual incluyó también la construcción de un juego de pelota, el cual podemos ver ahí en la imagen, donde, bueno, se efectuaba este ritual tan importante para los pueblos mesoamericanos y que además cuenta con una característica peculiar en el hecho de que muchas de las esculturas que fueron manufacturadas durante el periodo preclásico son reutilizadas y reincorporadas en los nuevos edificios, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que ya habían caído en desuso los monumentos, ¿no? Son recuperados por la gente de Izapa y colocados en contextos muy específicos y especiales y significativos para ellos, ¿no? Aquí también es importante señalar que constantemente todo el asentamiento de Izapa estuvo orientado hacia el volcán Tacaná, el cual debió haber jugado un papel muy importante en la cosmogonía, en la cosmovisión de la gente que habitó Izapa. ¿Quiénes habitaron Izapa? Bueno, hay un poco pues ahí de hipótesis y de teorías al respecto, ¿no? Un investigador, bueno, Izapa fue investigado durante mucho tiempo por una institución norteamericana, que es la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, a cargo del arqueólogo Gareth Lowe, el cual tenía una teoría sobre la población de Izapa, que es la que tiene mayor peso hasta la actualidad, es decir, que son grupos de filiación Mijezoque, ¿no? Contrariamente, están situados en un área que actualmente está mucho más cerca de los mayas, pero en época prehispánica toda esta zona parece que fue de gente hablante de Mijezoque. Esto no quiere decir que no hubiera otras poblaciones, ¿no? Todavía hasta principios del siglo XX había en el Soconusco poblaciones de habla náhuatl o incluso poblaciones de habla maya, ¿no? Pero todo apunta que en el caso de Izapa estamos ante una población Mijezoque. Eso es relevante porque cabe recordar que también actualmente se propone, y muchos aceptan, que la cultura olmeca también era de esa misma filiación. La cultura olmeca es mucho más antigua, obviamente, que Izapa, antecede Izapa por varios siglos, pero probablemente aquí estemos viendo, digamos, a gente que está emparentada étnicamente con los olmecas, ¿no? Que habitó esta zona desde la misma época olmeca hasta ya muy tardíamente, hasta el periodo postclásico, hasta ya casi finales de la época prehispánica. Aquí entonces ahora sí quisiéramos presentarles y platicarles un poco acerca de las actividades que nosotros hemos desarrollado en el sitio de Izapa, ¿no? Como les comentaba al principio, el proyecto de investigación y conservación de Izapa del Instituto Nacional de Antropología e Historia empezó sus actividades en 2016 oficialmente, aunque bueno, empezamos también en 2015 con algunas visitas previas, donde nos dimos cuenta que una de las primeras cosas que se tenían que hacer en el sitio, este sitio había sido investigado, como les digo, desde los 30. En los años 50, la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo lleva a cabo la mayor parte de las restauraciones y excavaciones que se pueden ver incluso hoy en el sitio, pero después de eso el sitio pues ha acusado la falta de un mantenimiento continuo, y esto es evidente, o era evidente cuando llegamos en los edificios del sitio, ¿no? Entonces, lo primero que decidimos hacer fue un diagnóstico integral de la zona arqueológica.
es decir, saber cuál era su estado de conservación, ¿no? Cuáles eran las medidas que tenían que tomarse para garantizar la preservación de este importante asentamiento, ¿no? Que es, como les digo, tiene características únicas dentro del desarrollo mesoamericano. Y, y entonces emprendimos una gran tarea de registro y diagnóstico, ¿no? Que incluyó una revisión detallada de cada edificio, de cada monumento, la elaboración de planos y demás, para poder ir determinando las áreas que tenían que ser atendidas con mayor urgencia, dadas las características del sitio, ¿no? Entonces, al recorrer, hay que comentar, y es importante señalar, que actualmente Izapa se encuentra ubicado en un núcleo poblacional de carácter rural, ¿no? Es decir, el sitio de Izapa está situado en una población que se conoce como segunda sección de Izapa. Entonces, obviamente, esto representa también un reto para la conservación, porque hay que estar, pues hay que estar en constante comunicación con los dueños de los predios donde se localiza Izapa, ¿no? Pero bueno, la actividad humana actual también ha dejado su impronta, su huella, incluso daños en la arquitectura de Izapa, ¿no? Por ejemplo, muchas áreas actualmente dentro de la zona arqueológica se dedican al cultivo, principalmente de árboles frutales, ¿no? Aunque también, como podemos ver en esta imagen, también se siembran milpas, se cultiva el cacao, el rambután, entre otras especies, mamey y otras especies características de la región o propias de la región. Y obviamente muchas veces eso también termina incidiendo en la conservación de los edificios, ¿no? También obviamente al tratarse de un núcleo poblacional, pues vemos la construcción de viviendas dentro de la zona arqueológica, ¿no? Muchas veces aprovechando los recursos que estas mismas estructuras les proveen a los habitantes, ¿no? Como materias primas, como cimientos para colocar sus construcciones, ¿no? Y también en las áreas abiertas al público nos encontramos con otra serie de problemas, principalmente de conservación, ¿no? Como les comentaba, Izapa tiene una precipitación pluvial muy alta, tiene una temporada de lluvias muy copiosa, principalmente durante el verano, que pues por la falta de mantenimiento que había tenido la zona durante muchos años, allá habían causado varias afectaciones, ¿no? Aquí estoy mostrándoles dos de las más graves que encontramos cuando llegamos a Izapa, que es el colapso parcial de algunas estructuras, ¿no? Causada por las lluvias, ¿no? Que van deslavando y van minando los núcleos de tierra de los edificios y van causando que los muros pues se vayan colapsando, ¿no? Es el tipo de afectaciones que empezamos a encontrar, identificar y que hemos estado atendiendo. También pues, nos dimos a la tarea de empezar un diagnóstico de los monumentos tan importantes de la zona arqueológica, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los problemas que hemos encontrado en los monumentos de Izapa, ¿no? Algunos monumentos acusan ya los efectos del intemperismo desde su exposición, ¿no? Algunos presentan decoloraciones, quizá el más grave que hemos detectado es el crecimiento de hongos y líquenes sobre las superficies, por lo mismo, considerando un ambiente tropical de mucha humedad. Y también, bueno, muchos de los monumentos se encuentran dentro de los predios particulares de la población de la segunda sección de Izapa y se encuentran dentro de milpas, dentro de huertos, ¿no? Donde también, bueno, están sujetos también a un deterioro importante. Entonces, ese tipo de afectaciones también la hemos ido documentando. Como les decía, todo este trabajo de diagnóstico nos ha llevado a elaborar mapas muy precisos donde podemos señalar las afectaciones principales de todos los edificios y los monumentos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es esta pirámide principal del grupo F, la estructura 125, donde en este montículo hemos señalado cuáles son las afectaciones, bueno, es la estructura 30, perdón, del grupo B, en el lado izquierdo de la pantalla, y del otro lado, bueno, el mapa del grupo F con las afectaciones que hemos identificado y el nivel de atención que requieren las estructuras, ¿no? Esto ha sido muy importante porque nos ha permitido planificar el trabajo posterior y atender las cuestiones de mayor relevancia en Izapa. También nos hemos dado a la tarea de ir documentando todas las afectaciones provocadas por esta ocupación contemporánea de Izapa. En esta imagen que se puede ver en la pantalla, tenemos el registro de todas las construcciones modernas que existen dentro del polígono que corresponde a la zona arqueológica protegida por el INAH, ¿no?
Como pueden ver, en gris están las estructuras arqueológicas y en naranja están las construcciones modernas, los solares modernos, y se puede ver el grado pues sí, de afectación que tiene la población contemporánea sobre Izapa. Esto pues es común en muchos sitios de México que están cerca de núcleos poblacionales, ¿no? Hay casos que son particularmente muy dramáticos, como el caso de Teotihuacán, que está siendo rodeada por la mancha urbana en el Estado de México, o en Yucatán, un caso que también está ahí es Chaltún, que Mérida cada vez lo está acercando más. Pero en el caso de Izapa, bueno, todavía es una afectación, digamos, que no es tan intensiva, dado que se trata de una población de características rurales. Es decir, todavía no hay estos booms que hay en otras ciudades, como grandes construcciones de fraccionamientos y demás, aunque bueno, sí hay algunas afectaciones por esta ocupación contemporánea, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí algunas de las afectaciones que hemos documentado principalmente es por la introducción de caminos pues, necesarios para la población que vive en la segunda sección de Izapa, ¿no? La adecuación de estos caminos, la pavimentación de estos caminos ha traído como consecuencia la afectación o destrucción parcial de algunos de estos montículos, ¿no? Este tipo de afectaciones que tienen que ser atendidas en el corto y mediano plazo para evitar que continúen afectando y avanzando y afectando a los edificios arqueológicos, ¿no? Como comentaba, esto requiere pues que haya un acercamiento continuo con la comunidad y tratar de evitar de que estas afectaciones puedan seguir. A la par de las labores de diagnóstico y registro de afectaciones y de daños, también otra actividad importante, muy importante que ha desarrollado el proyecto, que desarrollamos en Izapa, tiene que ver con la conservación y la restauración arquitectónica, principalmente en el grupo F de Izapa, que por ser una de las zonas abiertas al público y que fue restaurada desde la década de 1960, pues ya 50 años después ya presenta una serie de afectaciones que tienen que ser atendidas para evitar que haya más daños a las estructuras, como derrumbes o cuarteaduras. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de daños, ¿no? Muros que ya perdieron su verticalidad, que se encuentran deformados y que están en peligro de colapsarse, ¿no? Estructuras donde la vegetación y los microorganismos crecen con mucha profusión debido a la humedad que conservan los edificios, y otra serie de afectaciones que hemos tratado de ir atendiendo en los años que llevamos trabajando ya en Izapa, ¿no? Por ejemplo, esta es la estructura 125, que presentaba un derrumbe muy importante cuando nosotros empezamos a trabajar en 2016, ¿no? Por lo cual nos dimos a la tarea de intervenir de manera urgente este espacio para evitar que estos daños causados por las lluvias pues continuaran, ¿no? Y volver a devolver al edificio su volumen, su estabilidad, que pudiera ser otra vez, ¿cómo se llama? Pues visitado, ¿no? Esta zona del asentamiento, ¿no? Que el visitante pudiera ver también los edificios restaurados, ¿no? Aquí tenemos parte del trabajo de restauración que hemos hecho. Aquí, como les decía, también es importante recordar que la arquitectura de Izapa es principalmente de rellenos de arcilla, es decir, todo su interior está hecho de barro, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hemos tratado de hacer, que ha sido también todo un reto, ha sido tratar de recuperar este carácter térreo de las estructuras de Izapa, es decir, volverles a darle su característica principal, que es esta arquitectura de base tierra, ¿no? Por lo cual hemos evitado en la medida de lo posible los materiales modernos, ¿no? Como se han usado en otras épocas, en la restauración de Izapa, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen donde se ve parte del trabajo de intervención arqueológica, podemos ver que gran parte de los muros presentan recubrimientos de cemento, ¿no? Estos recubrimientos de cemento le causan un problema muy grave a los edificios porque ayudan a que estos retengan humedad, ¿no? Ayudan a que crezca la vegetación, como se puede ver muy bien ahí en las imágenes, ¿no? Y contribuyen a la deformación de los elementos arquitectónicos, causando colapsos y causando una serie de daños. Entonces, por lo que estamos apostando nosotros en el proyecto es a recuperar esta tradición arquitectónica milenaria de tierra, ¿no? Principalmente para hacer las restauraciones arquitectónicas y que Izapa pues adquiera una apariencia como realmente quizá lo fue en su momento, ¿no? Lo más cercano a la realidad. Obviamente, todo este trabajo de restauración requiere conocer la arquitectura, estudiarla, hacer registros pormenorizados de todos los elementos, ¿no?
Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen cómo al retirar uno de los muros afectados, se pueden ver los rellenos de tierra de diversos colores, los pisos originales de las estructuras, y esto pues ha obligado a hacer que también nos acerquemos al estudio de los sistemas de construcción en Izapa, por medio de registros detallados de la arquitectura, ¿no? Aquí podemos ver parte del trabajo de restauración que se hace, ¿no? Cómo vamos trabajando con puros materiales de arcilla de la región, con arcillas que se encuentran de forma local, y cómo las vamos trabajando, digamos, de manera pues, casi artesanal, ¿no? Y mezclando diferentes tipos de barro para lograr consistencias distintas, dependiendo de los tipos de elementos arquitectónicos que queramos intervenir, ya sea que se traten de muros, de pisos, etcétera, tratando de replicar los sistemas constructivos originales, ¿no? Aquí podemos ver cómo vamos recuperando el volumen perdido por los edificios colapsados, utilizando rellenos de tierra y respetando los muros de cantos rodados que caracterizan Izapa, ¿no? Aquí tenemos igual como vamos sellando también con mezclas de barro adicionada con algo de cal para recuperar los pisos, impermeabilizar los edificios, evitar que el agua se vuelva a filtrar y que nos vuelva a causar los mismos problemas de deterioro que ya habíamos detectado. Y aquí se ve ya cómo una vez concluidos los trabajos de restauración, ya una vez reemplazado el cemento por recubrimientos de arcilla, el edificio adquiere digamos, una apariencia mucho más cercana a lo que debieron haber sido originalmente estos edificios. Obviamente, originalmente sobre estos muros de cantos rodados probablemente llevaban un recubrimiento también de arcilla, ¿no? Pero bueno, eso es mucho más cercano a cómo debieron verse los edificios que con esta adición que se ha hecho, bueno, que se hizo en un momento, cuando se consideraba adecuado el uso del cemento para la restauración arquitectónica en los sitios arqueológicos. Y bueno, así este edificio que se encontraba completamente colapsado en esta sección, bueno, recuperó su volumen, su estabilidad, ¿no? Ya podemos hasta decir con cierto orgullo que ya ha resistido un par de temblores también nuestra restauración a base de tierra, lo cual quiere decir que estos materiales sí pueden ser utilizados, pueden ser recuperados, ¿no? Estas técnicas constructivas, ¿no? Y no necesariamente tener que recurrir a materiales pues digamos, de manufactura moderna, que no necesariamente le otorgan una mayor solidez a los edificios. También, como les decía, nos hemos dedicado a hacer un registro completo de los monumentos de Izapa con vías a su conservación, ¿no? Hemos realizado modelos de fotogrametría para crear modelos 3D de todos los monumentos de Izapa. Estamos un trabajo que todavía tenemos en proceso, pero este trabajo nos ha permitido, o nos va a permitir mapear completamente las superficies de los edificios, ¿no? Aquí podemos ver uno de estos modelos en tercera dimensión, que nos va a permitir mapear completamente los monumentos y poder detectar y documentar todas las afectaciones que tienen, ¿no? Principalmente, por las afectaciones por exposición al clima húmedo y tropical, ¿no? En esto hemos contado con el apoyo de biólogos de la Coordinación de Restauración de Conservación del INAH, ¿no? Quienes han hecho un estudio y documentación de todos las especies de hongos y líquenes que colonizan los monumentos, pues esto con la intención de ir buscando cuáles pueden ser las mejores opciones para conservar los monumentos sin que se vean dañados, ¿no? Sin que se sigan afectando más por el crecimiento de microorganismos, ¿no? Tratar de evitar las cuestiones de biodeterioro. Y finalmente, otro aspecto importante que hemos abordado en los estudios en Izapa, pues ha sido continuar con las intervenciones, con las excavaciones para conocer el desarrollo del asentamiento, las características de su arquitectura, ¿no? Lo cual nos ha llevado a volver a intervenir algunas estructuras en el grupo F que ya habían sido intervenidas en los años 60, pero bueno, que para obtener nueva información y nuevos datos al respecto, ¿no? Estas son las excavaciones más recientes que hemos hecho en la estructura principal del grupo F, en la estructura 125, donde podemos ver cómo van apareciendo los elementos arquitectónicos, ¿no?
Y bueno, y todo el trabajo de restauración y conservación producto de las nuevas excavaciones, lo cual nos va a poder, conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a poder entender mejor cómo se fue desarrollando el asentamiento, principalmente en este sector que, como les decía, es uno de los menos conocidos, que corresponde a los periodos clásico y posclásico, ¿no? Esto sí, a grandes rasgos, pues el trabajo que hemos desempeñado en ISAPA, ¿no? Esperamos poder continuar. Desafortunadamente, pues este año, toda esta cuestión de la contingencia sanitaria bueno, digamos, los ajustes presupuestales a los que se ha visto sujeto el INAH, bueno, no sabemos si vamos a poder hacer trabajo de campo este año y continuar con las investigaciones, pero bueno, esperamos que a la brevedad posible esto sea factible, volver a regresar y pues, continuar con nuestro trabajo en ISAPA, continuar con las labores de diagnóstico, de conservación y de investigación del asentamiento, ¿no? Este es un esfuerzo, el esfuerzo que hemos hecho en ISAPA, pues es un esfuerzo que hemos intentado que sea multidisciplinario, dada la complejidad de los problemas que tiene ISAPA, ¿no? Entonces, hemos contado con gente de diferentes áreas del Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Para hacer los diferentes trabajos, ¿no? que hemos desarrollado en ISAPA, ¿no? Hemos también contado con la participación de estudiantes de distintas universidades que nos han apoyado en los trabajos, así como de las comunidades de Tuxtla Chico y la segunda sección de ISAPA, sin cuyo trabajo, bueno, nada de lo que aquí presentamos hubiera sido posible, ¿no? Entonces, bueno, entonces a grandes rasgos, nuestro trabajo en ISAPA, ¿no? Esperemos que sea de interés. Pues muchísimas gracias, arqueólogo. Yo hice algunas anotaciones y algunas preguntas, si me lo permite. Primero, algo que me ha parecido magnífico y que yo pensaba que era el origen del cacao, creo que no, pero el registro que hay, por ejemplo, en la Estela 5, pues es importante, ¿no? Que haya sido, pues en gran medida, el centro de irradiación del cacao, ese producto que fue moneda, pero que fue también un alimento muy socorrido por el hombre prehispánico. Y creo que en el caso de Chiapas en la actualidad no hemos dimensionado la importancia de la producción del buen cacao en diferentes sitios, ¿no? No tanto como el café, por ejemplo. Pero bueno, vemos que viene desde esta cultura ancestral. Sí, y de hecho hasta el día de hoy el cultivo del cacao sigue siendo importante en el Soconusco. Desafortunadamente ha sido desplazado pues en muchos lugares por la llegada de nuevos cultivos, principalmente del rambután, ¿no? Por ejemplo, de cultivos frutales, que han desplazado un poco el cacao, pero aún así todavía hasta el día de hoy sigue siendo una zona productora de cacao muy importante, ¿no? Sí, sí. Y de muy buen cacao, la verdad. De gran calidad ese chocolate Sí. que se produce y el mismo cacao. Bien, tenía otra inquietud. Bueno, es un comentario. Cuando uno ve en Yaxchilán, en Palenque, los sistemas constructivos, pues uno ve la piedra y principalmente la piedra caliza que se utilizó para construir. Y el caso de Izapa, es eso lo sorprendente también, que obviamente tiene que ver con lo que hay en la región. Cuando uno va a esa región y ve los ríos que desembocan y ve los lechos de estos ríos que son piedras, que son los cantos rodados, creo que eso es magnífico. No sé si también ocurre en Iglesia Vieja y en otros lugares, yo creo que sí, pero el caso de Izapa pues es único, ¿no? No me imagino cómo pudo haberse, como usted decía, el que hayan revestido de pronto todas esas piedras, ese aspecto para que quedara liso, ¿no? Como... Pero así es algo sorprendente. No sé si pudiera hacernos algún Sí, comentario al respecto. sí, digo, de hecho, para mí las cosas, pues sí, que han sido, a partir del trabajo que hemos desarrollado allí, que ha sido, pues incluso hasta didáctico para nosotros, ha sido la arquitectura a tierra, ¿no? Redescubrir una arquitectura de base tierra con recubierta estos cantos rodados, ¿no? La arquitectura de tierra fue aparentemente muy común en Mesoamérica, ¿no? Entre los mayas no tanto, precisamente por esta gran disponibilidad de piedra caliza, donde en área maya los edificios, tanto sus rellenos como sus revestimientos, todos son hechos a bases de caliza, los recubrimientos de estuco están hechos a base de piedra caliza, ¿no? Aquí en el caso de Izapa aprovecharon muy bien los recursos efectivamente locales, las arcillas locales, los cantos rodados, etcétera, y crearon unas soluciones arquitectónicas muy eficientes, tanto que
que ahí están los edificios, ¿no? O sea, edificios que a pesar de tener muchos de ellos, más de 2000 años abandonados, todavía se siguen conservando en sus características particulares, ¿no? Entonces sí pensamos que es importante, pues sí, revalorar esta arquitectura de tierra que está presente, como te digo, en Tabasco, Veracruz, en muchas partes de México existen estos edificios, esas tradiciones de arquitectura de tierra, que sí tenemos que ir, nosotros como arqueólogos, revalorando también y redescubriendo también esta arquitectura, ¿no? Sí, efectivamente, Poniéndole yo en creo valor. que la primera vez o las primeras veces que uno va a Izapa se encuentra con eso y por lo menos a mí no me cayó el 20 de entrada de ver esa gran diferencia. En verdad que ahora lo estoy constatando, pero qué interesante es ese tema. Arqueólogo, al inicio de su presentación se ve una fotografía con el majestuoso Tacaná al fondo. Nos comentó que tenía un aspecto ritual importante dentro de la cosmovisión del hombre que ocupó Izapa, pero se ha encontrado una figura del volcán en alguna de estas estelas. No, representación del volcán no, pero es muy significativo que desde su fundación hasta su abandono, la La traza orientación. del asentamiento estuvo orientada completamente hacia el volcán Tacaná, ¿no? Entonces quiere decir que eso es, o sea, eso le convierte a este volcán en un elemento central del paisaje ritual de la gente de Izapa, ¿no? Seguramente. En muchas culturas mesoamericanas, los cerros, los volcanes, pues son este lugar de los mantenimientos, ¿no? Muy probablemente en el caso de Izapa no fue muy distinto. El volcán debió haber sido el lugar donde ellos buscaban pues el aprovisionamiento de todas estas bondades de la tierra, la lluvia, etcétera. Claro, Pero representaciones como tales no se han encontrado. claro. Voy a compartirle algo que a mí me da, pues de alguna manera me resulta tan paradójico y me da risa el hecho de que ahora se habla tanto del Feng Shui y no conocemos la tradición centenaria y milenaria de nuestras culturas prehispánicas en este sentido, de la orientación, de la concepción que tiene que ver en su alrededor al momento de hacer su urbanística, por ejemplo. Eh, pues qué pena, ¿no? Que estamos ahora sorprendidos digo, es muy respetable también otra cultura, pero la tenemos y no se ha difundido como debe ser porque no la conocemos, ¿no? Sí, claro, y bueno, ¿cómo se llama? El urbanismo mesoamericano pues tiene muchas variantes y mucha riqueza, ¿no? O sea, no en todos lados opera de la misma manera, ¿no? En el caso de Izapa, pues sí, parece muy claro que el volcán fue un eje fundamental para orientar el sitio, ¿no? Hay en Claro. otros lugares de Ariamaya incluso se ha propuesto, ¿no? Pero es una propuesta que incluso los sitios pudieran estar representando una especie de cosmograma, ¿no? O sea, representaciones de ciertas constelaciones. Bueno, es una hipótesis por ahí que no ha sido tampoco probada, pero bueno, son propuestas que hay sobre cómo los pueblos mesoamericanos trazaron sus ciudades, ¿no? Ujú. Pero sí hay una tradición importante que se ha descubierto en Izapa con respecto al estudio del cosmos, ¿no? A la astronomía. Pues sí, tuvieron que haber tenido ciertas concepciones, ¿no? Respecto a la astronomía, respecto a esos aspectos, ¿no? Pero bueno, principalmente la traza urbana sí está orientada hacia el volcán, ¿no? La práctica ritual, sobre todo en el periodo preclásico, por medio de las estelas y altares, igual está muy bien documentada en Izapa, ¿no? Entonces sí son pueblos que, digo, como decía, hay muchas cosas que todavía no sabemos de Izapa, ¿no? Claro. Nos falta todavía estudiar mucho más para entender la vida Por cotidiana de es, Izapa, por por eso es ejemplo. necesario, claro. La vida cotidiana en Izapa todavía es un enigma en gran medida, pero al menos sí sabemos que pues lograron hacer una traza urbana, pues digamos, pues sí, ejemplar en ese sentido, ¿no? O sea, En, todo muy términ, bien en, término, ordenado, en plazas y demás. en términos generales, arqueólogo, de lo que se ha podido estudiar, y entiendo que no se conoce a fondo todavía la vida cotidiana, pero hablamos de una sociedad cuyo sustento era la agricultura, el comercio, la guerra.
Bueno, probablemente sí, bueno, Izapa debió haber aprovechado los recursos que provee el Soconusco en ese sentido, ¿no? Son tierras muy fértiles, la agricultura debió haber sido parte fundamental de su economía, ¿no? Esto no quiere decir obviamente que nada más era la cuestión de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, eh, Izapa se encuentra, o todo el Soconusco, constituye un corredor muy importante entre la zona central del altiplano central de México y, por ejemplo, y Guatemala, ¿no? Así lo fue durante la época prehispánica. Entonces, es un corredor también donde hubo grandes rutas de intercambio, ¿no? Se han encontrado en Izapa, por ejemplo, piezas de obsidiana que probablemente tengan una vinculación o un origen con teotihuacano, ¿no? Se han encontrado también piezas de cerámica que provienen de zonas del Salvador y de Guatemala, lo cual indica que esta era una zona importante de tránsito y comercio. Incluso Izapa y la zona del Soconusco fueron los principales productores de una cerámica muy particular durante el periodo clásico, tardío, postclásico, que se llama cerámica plomiza, ¿no? Esta cerámica plomiza, o sea, era importada, por ejemplo, en grandes cantidades en Tula, por ejemplo. Desde el Soconusco se llevaba hasta lugares como Tula y otras regiones mesoamericanas. Incluso se hacían imitaciones. Existen imitaciones donde en otras regiones trataron de copiar esta cerámica muy del Soconusco, pero que, bueno, nuevamente nos habla de esta importancia como corredor comercial que tenía bueno, en el cual estaba inserto también Izapa. Arqueólogo, creo que una pregunta que debía haber hecho al principio es ¿qué significa Izapa etimológicamente? Bueno, Izapa no se sabe con claridad porque parece que es una deformación de un término local, ¿no? No hay con mucha claridad sobre la etimología de Izapa, por ahí hay algunas propuestas, pero bueno, pienso yo que es el nombre con el que actualmente se conoce paraje, o se conocía por los habitantes de Tuxtla Chico ese paraje a razón del río Izapa, pero bueno, parece ser que es alguna deformación o sea, es un de toponímico. un término, pues, es un toponímico, Es un pero no se toponímico, sabe con exactitud cuál es su pero etimología. tampoco se sabe si el hombre original a lo largo de los siglos se llamaba a sí mismo a su ciudad Izapa. No, probablemente no. Pero Claro, bueno, contemporáneamente, tanto a Izapa, sus monumentos y todo, bueno, por eso claro, se le llama, o lo solemos llamar cultura izapeña, ¿no? Es una claro, cultura muy propia y muy de la región. claro. Arqueólogo, quiero compartirle otra impresión que me da esta presentación suya. Cuando uno va a visitar el lugar, pues bueno, pudimos verlo en el plano que usted nos mostró y está señalado en verde los lugares a los que se tiene acceso. Y si se ve, uno no se da cuenta de la monumentalidad del lugar. Es decir, se ve la arquitectura muy atractiva, hermosa, tan exuberante como la naturaleza misma en el lugar, ¿no? Pero, pero hasta que vi yo en esta ocasión, gracias a usted, este plano, me di cuenta de que estamos hablando de todo lo que fue el espacio de Izapa construido. Pues yo creo que ni la centésima parte a la que hay acceso en la actualidad, ¿no? Sí, o sea, actualmente, digamos que la zona arqueológica, bueno, el sitio arqueológico de Izapa tiene aproximadamente, o se le ha reconocido aproximadamente unas 200 hectáreas de extensión, ¿no? O sea, de cerca de 3 hectáreas son las que pueden ser visitadas actualmente, o sea, es un porcentaje mínimo, ¿no? Uh La -huh. mayor parte de las estructuras de Izapa se encuentran localizadas dentro de predios particulares, huertas y demás. Entonces, a veces sí es muy difícil como, o sea, solo con estos pedacitos del sitio, tener una comprensión de la magnitud que tiene el asentamiento y la importancia que tiene el asentamiento, ¿no? Ojalá que en un futuro, bueno, se pudieran ir habilitando nuevas zonas o conociendo nuevas zonas del asentamiento, ¿no? Pero bueno, es un porcentaje mínimo lo que podemos ver actualmente, efectivamente, de Izapa. Sí, es sorprendente. Ya me imagino una publicación de, como se ha hecho en Palenque, en Yaxchilán, en Bonampak, sobre Izapa con toda la tecnología actual, como para recrear cómo fue Izapa en su época de esplendor. Un arqueólogo como usted que conoce los temas no se lo imagina de pronto. La Sí, publicación, claro, pues porque sí se claro. imagina Sí, cómo sí, sí, fue, por no. supuesto, y lo Pues no, sabe, no, digo, parte pero fundamental de ese trabajo tiene que un ver interactivo, con no sé, visualizar, algo ¿no? así. Sí. Pues sí, denos chance y seguramente estaremos presentando algo así en un par de años. Por ahí ya tenemos ya algunas bases para hacer Ah, qué bueno. algunas cosas, sí. Qué bueno. Sí. Pues arqueólogo, qué amable, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
En verdad que yo creo que cuando veamos de nuevo la entrevista surgirán nuevas dudas, nuevas cosas y pues le pedimos muy respetuosamente que mantenga abiertas las puertas de la comunicación con Entre Tejas para que vayamos conociendo paso a paso con ustedes qué más se va conociendo y los hallazgos de Izapa, que es un lugar tan interesante en verdad. Claro que sí. No, también nosotros esperamos regresar pronto también a Sí, seguir trabajando por allá y claro que sí, están las puertas abiertas y ojalá sí se haya más oportunidades de platicar. claro, qué amable. Pues le agradecemos mucho y también aprovecho para agradecer a quienes nos acompañan a Entre Tejas TV. Espero que esto haya sido también de mucho interés y muy atractivo para nuestros televidentes. Que tengan un excelente día. Nos vemos a la siguiente. Gracias.